Los tipos de asfixia. Más concretamente, hoy hablaremos de la hipoxia y anoxia, que se encuentran dentro de la clasificación de los diferentes tipos de asfixia, ya que sí, existen un montón dentro de su categorización, pero más concretamente hablaremos de estas dos. Si hablamos de hipoxia, inherentemente debemos también hablar de la anoxia, ya que etimológicamente estas comparten ciertas similitudes, por no decir que son las mismas condiciones, ya que según su terminología y etimológicamente hablando, ambas significan aporte de oxígeno reducido, pero que en el caso de la anoxia, esta implica una ausencia total del mismo. Pero a ver, debemos también tener en cuenta que no solo existen uno o dos tipos de anoxias, ya que sí, así como existen diferentes tipos de asfixias, también tenemos una clasificación extensa de los tipos de anoxia, las cuales veremos algunas. Esta sucede cuando los tejidos no son capaces de recibir y fijar el oxígeno que llega para su normal funcionamiento, dando como consecuencia la alteración del mismo. Además, este tipo de anoxia se produce cuando alguna sustancia o sustancias tóxicas interfieren con la capacidad de utilización del oxígeno transportado al cerebro. Esta se caracteriza por provocar ciertos trastornos a nivel pulmonar, los cuales terminan por no proporcionar la cantidad de oxígeno suficiente a los diferentes tejidos del organismo, y se produce cuando se respira una cantidad inadecuada del mismo. Anoxia por estenosis. Esta sucede cuando se reduce la cantidad de sangre en el organismo, independientemente cuál sea el motivo, y por tanto existe una disminución de oxígeno como tal que llega a los tejidos. Anoxia anémica. Esta se produce cuando existe un descenso de los niveles de hemoglobina, que a su vez hacen que no se fije ni llegue a las células la cantidad necesaria de oxígeno. Anoxia cerebral. La anoxia cerebral es una de las anoxias más relevantes, ya que afecta directamente al sistema nervioso central, es decir, el cerebro. Y esta se produce cuando existe la ausencia de la función respiratoria durante pocos minutos, dando como consecuencia la falta de oxígeno en el cerebro, produciendo la muerte de las células cerebrales y causando lesiones graves y muchas veces irreversibles a nivel cerebral, tales como la parálisis cerebral, epilepsias o problemas de aprendizaje ligados a retrasos a nivel mental. Las principales causas de este tipo de anoxia son los infartos de miocardio, asfixias, obstrucciones de las vías respiratorias o enfermedades que paralicen los músculos que intervienen en la función respiratoria. Sin más, espero que haya sido de su agrado la presentación. Muchas gracias.